¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles como todas las mañanas. Aquí estamos en Red Couch. Y bueno, el día de hoy meditando acerca de una palabra en especial. Fíjese que cuántas veces nos pasa a usted y a mí que queremos creer en algo y existe esa diferencia entre el quisiera y el creo. Porque muchas veces para poder creer lo que nos falta es el fundamento. O sea, ¿cuál es esa verdad a la cual nos debemos de aferrar para que sepamos qué es lo que queremos? Mire, piense esto. Ahí estaba Abraham. Abraham era un hombre que toda su vida había vivido con el anhelo de un hijo. Y llegó a los 100 años sin tener hijos. Y nos pasa muchas veces que hay veces que dejamos pasar tiempo, hay veces que dejamos que se nos vayan las circunstancias, hay veces que la pensamos mucho, hay veces que no ahorramos, hay veces que no prevemos el futuro. Y llegamos a esa edad en donde pensamos que se nos fue la oportunidad de hacer aquello que estábamos esperando. Y Abraham llegó a ese tiempo, llegó a los 100 años, su mujer ya no era fértil, su mujer era una anciana igual que él, y un día se encontró con un Dios que era un Dios, o que es más bien, un Dios vivo. Y ahí es en donde radica toda esa diferencia, porque empezó a tener una interacción con un Dios vivo. Y dice la Biblia, fíjense nada más que interesante, dice la Biblia que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Le voy a explicar el concepto para que lo pueda usted entender. Justicia es sinónimo de cumplimiento de la ley. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Dice, aquel que cumple con la ley tiene mucho poder en la oración. O sea, aquel que cree la palabra y la cumple. Y fíjese nada más, dice Josué 1:8, medita constantemente en la ley o en la palabra, de manera que dice, bueno, estúdiala todo el tiempo, medita en ella todo el tiempo, de manera que te asegures que se cumpla, para que todo lo que hagas prospere. Entonces, esto es ahora sí que todo viene teniendo un engrane perfecto, porque muchas veces creemos en un Dios a nuestra medida y no es ese el Dios de la Biblia. De repente no nos damos cuenta cómo, pero empezamos a crear pequeños dioses que son de acuerdo a nuestro entendimiento, a nuestro alcance, y empezamos a hacer dioses a nuestra semejanza en vez de nosotros hacernos a la semejanza de Dios. Y esa es una de las cosas que afecta mucho nuestra fe en el día a día, que hacemos dioses que después se convierten en ídolos porque reflejan nuestro corazón en vez de nosotros dedicarnos a reflejar el corazón de Dios. Dios por eso nos puso su palabra, para que lo conociéramos, para que nos aferráramos a lo que sabemos de Él y para que podamos nosotros también de esa misma manera empezar a funcionar cada vez más como Dios y cada vez menos como nosotros. Cuando empezamos a hacer eso es cuando nuestra fe empieza a crecer y es cuando las cosas empiezan a cambiar en nuestra vida. Las cosas no cambian a causa de lo que hacemos, las cosas cambian a causa de lo que creemos, porque conforme más creemos, nuestro corazón tiene una capacidad mayor de esperar en Dios, tiene una capacidad mayor de recibir y a su vez tiene una capacidad mucho mayor de dar. Y ahí es en donde las cosas cambian, porque empezamos a adoptar la identidad de Dios en nuestro diario vivir. El problema es que la mayor parte de las veces oramos como si fuéramos ajenos a Dios, oramos desde nuestra posición pensando en que somos malos, en vez de pensar que fuimos redimidos, que fuimos comprados con precio de sangre y que cada vez que nos paramos delante de Dios tenemos esa capacidad de ir delante de Él como alguien completamente limpio, como alguien completamente renovado, como alguien completamente nuevo. Y ahí es en donde la fe se refleja. Así que, mis queridos amigos, la verdad es que no tiene mucho sentido el que me prolonguen esto, porque lo único que necesitamos empezar a entender es cuál es la diferencia del Dios que usted y yo tenemos en ocasiones y a lo que nos aferramos, y cómo se diferencia eso del Dios de la Biblia, que nos dejó por escrito una palabra que lo identifica, pero sobre todo que nos da la oportunidad de expresar ese mismo carácter en nuestra vida cotidiana. Se los dejo de tarea y nos vemos pronto. Que Dios los siga bendiciendo.